Que un tercio diga que no está dispuesto, aunque le interesa la ciencia, a dar dinero para la ciencia, significa que 2/3 sí. No está mal. No está mal, es una cantidad considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en un momento económico extraordinariamente complicado para todo el mundo. Si alguien, pese a tener dificultades económicas, considera que debe o que puede o que daría dinero a la ciencia, a mí me parece que es una buena noticia. Yo creo que en general el interés de la sociedad española por la ciencia es mayor que el que los gestores, los políticos, los editores de los periódicos, que el que en general se considera. Hay mucho más interés y es un interés que lamentablemente no está satisfecho, pero existe. Cosas de ciencia podría haber más, ha habido épocas en las que había más, pero a mí me parece que hay una encuesta mensual que es inapelable, que es la encuesta de la revista Muy Interesante. Cada mes, Muy Interesante tiene 2 millones de lectores, tiene 2 millones de usuarios únicos en su página de Facebook y tiene 2 millones de seguidores en Twitter. Eso es una barbaridad. Quiere decir que efectivamente hay mucho interés cuando los mensajes son los adecuados, cuando se da la información bien, cuando se trabaja. Sí que se entiende, está bien. Uno de los problemas, en cambio, es que los periodistas no seamos capaces de dar esa información correcta, que no seamos capaces de satisfacer las necesidades que el público tiene de ciencia. Entonces, debemos hacer autocrítica, debemos hacerlo mejor. Es que no hacemos bien nuestro trabajo y debemos aprender, debemos ser capaces de hacer mejor nuestro trabajo, de enseñar, de contar mejor qué es esto de la ciencia. Ha tenido épocas esplendorosas. Yo creo que en los años, al final de los años 80, en un momento en el que también la ciencia española gozó de un periodo extraordinario por muchos motivos, la divulgación de la ciencia estaba ahí también participando de ese festín. Había muchísimos suplementos de divulgación en los periódicos, en todas partes, había verdaderamente una efervescencia también en la comunicación de la ciencia. Después yo creo que eso se ha pasado un poco, sin embargo ahora tenemos la oportunidad de Internet. En general los periodistas y sobre todo los periodistas científicos es gente especialmente curiosa, no solo con la ciencia, sino con la tecnología también, con lo cual se maneja bien con la tecnología y eso permite un acceso a Internet y a las herramientas que Internet pone a disposición de cualquiera bastante notable. Y eso nos permite contar con muchos blogs, con muchas páginas, con mucha información científica muy buena. Por supuesto la hay mala también, como siempre ha habido información mala de todo, de cualquier cosa. Lo que pasa es que ahora tenemos acceso a toda ella, a la buena y a la mala, muy fácilmente tecleando en el ordenador. Pero hay mucha muy buena y hay mucha información científica muy buena. Las dos que citas tú, por ejemplo, tanto Naucas como Materia, son 2 ejemplos de información científica bien hecha en la web para todo el mundo, que se puede hacer con relativa facilidad porque son profesionales que utilizan bien las herramientas que Internet pone a disposición de todo el mundo. Por lo tanto, sí, puede que sea un buen momento porque las herramientas han facilitado la comunicación y se va a distinguir quién es bueno, quién es capaz de hacerlo, de quién no es capaz de hacerlo. Siempre los periodistas han tenido con todo tipo de fuentes una relación amor-odio. Pasa con los deportistas, pasa con los jueces, pasa con los políticos, pasa con todas partes, porque dependen mucho unos de otros y lo saben. Y hay que saber el papel que juega cada uno y dónde está cada uno. Un exceso de confianza es malo. Y una excesiva distancia, sin duda, es mala también. Hay que encontrar el punto adecuado. Yo reivindico siempre la labor del periodista especializado. Yo creo que quien tiene que informar y hablar de ciencia habitualmente en los medios de comunicación son los periodistas expertos en comunicación, porque son aquellos que van a ser capaces de contar el mensaje, de contrastar la información con las fuentes adecuadas, de jerarquizarla de manera adecuada y de saber extraer del investigador aquello que verdaderamente es noticia y merece la pena ser contado, que muchas veces no es lo que el investigador considera. El investigador quiere contar aquello que a él le interesa contar y a veces eso ni es ni tiene sentido contarlo. Es el periodista el que sabe qué y cómo hay que contar las cosas de ciencia. Por eso creo firmemente en la figura del periodista especializado para poder dar el servicio del que hablábamos antes a la población, contar las cosas, los intereses, satisfacer ese interés de la población por la información científica.